¿Qué tal? Angular 2 aún está en desarrollo, pero ya se ha hecho muy popular entre la comunidad de desarrolladores JavaScript y muchos esperan ansiosamente para empezar a usarlo. Angular 2 introduce muchas características nuevas, algunas de ellas muy interesantes, y elimina algunos conceptos importantes en la versión 1.0. Vamos a llevar a cabo un tutorial que nos mostrará cómo crear una aplicación simple de lista de tareas usando Angular 2.0, basándonos en la documentación que de momento hay accesible. En este proceso de creación aprenderemos cómo usar los components, que es una de las principales novedades de Angular 2, templates, data binding y algunas otras cosas importantes. El equipo de Angular 2 ha reunido un kit de inicio que nos provee con todas las dependencias requeridas para escribir aplicaciones Angular 2, así que vamos a GitHub y descargamos el repositorio a nuestro ordenador. El modo más sencillo es pulsando en Download Zip. Antes de seguir, dos consideraciones. La primera es que Angular 2 de momento se encuentra aún en el alfa premium, por lo tanto puede que aún conozca bastantes modificaciones antes de que aparezcan las primeras versiones operativas. Y la segunda, una obviedad, pero que parece que con las tendencias que suele haber en internet es necesario repetirlo. Angular 2 tiene su fundamento en Angular, por tanto aquellos que le gustan los atajos y que quieren ya empezar con Angular 2 sin tener ni idea de Angular, muy probablemente les sea muy difícil poder usar Angular 2, y desde luego de este video tutorial no creo que entiendan demasiado. Hay cosas que van a estar haciendo referencia a lo que hemos visto en el curso de Angular JS. Una vez descargado el repositorio en una carpeta llamada Kickstart Master, ya tenemos la estructura básica de nuestra aplicación para empezar a trabajar con ella. Yo he renombrado el directorio como lista tareas y lo he colocado directamente en C. Vamos a tener que utilizar la consola y así la ruta es más sencilla. Vamos a crear una sencilla lista de tareas en el curso de Angular JS. Creamos una con Geoman. Aquella tenía más funcionalidades, pero puede servir para ver las diferencias más importantes en el trabajo con las dos versiones de Angular. Decir también que la lista de tareas, esta aplicación está creada a partir de la documentación oficial del equipo que está desarrollando Angular 2. Para información sobre el estatus actual y previsiones en el desarrollo de Angular JS 2.0 te remito a la página de nglearn.org. Y en nuestra aplicación vamos a empezar creando los componentes. Una de las principales novedades que presenta Angular 2.0. En Angular 1 se creaban las aplicaciones en torno a directivas. En Angular 2, aunque las directivas siguen existiendo, la estructura de la aplicación se crea en torno a componentes. Y cada componente tiene dos partes fundamentales: View y Controller. Esto ya es algo que común en todos tipos de aplicaciones que se basan en la arquitectura modelo vista controlador. View es la plantilla HTML de nuestro componente, mientras que Controller provee el comportamiento JavaScript de ese componente. Si has leído información sobre esta nueva versión de Angular JS, la versión 2, información bastante abundante pero también a veces bastante confusa, puede que hayas leído que en Angular 2 no existen controles, y es algo que no es exactamente cierto. Lo que ocurre es que los controles ahora son parte de los components. Así que para entender Angular 2, desde luego ver cómo se crean y cómo funcionan los components es una primera parte clara. Así que vamos allá con la creación del component para nuestra aplicación lista de tareas. Vamos dentro de nuestro directorio lista tareas y vamos a crear un primer archivo. Vamos a seguir exactamente las convenciones que utilizan en el equipo de Angular 2. Así que creamos un archivo al que vamos a llamar todo app y como extensión le damos .es6. Puedes llamarle .js sin problema ninguno. El uso de ES6 es para indicar que vamos a seguir la sintaxis de ECMAScript 6, el nuevo estándar que se aplicará a JavaScript. Ya digo que puedes usar la antigua extensión sin problema. Aquí tenemos el contenido de nuestro primer componente que ahora vamos a ir explicando en detalle. Las
dos primeras declaraciones son usadas para importar módulos ECMAScript 6. La primera importa component, template, bootstrap y for each de los módulos que se encuentran dentro del archivo angular2.js en la carpeta angular2 de nuestra aplicación. Y la segunda declaración importa un service personalizado que vamos a tener que crear más adelante, ya que llamamos todo store, que está dentro de la carpeta service que creamos también antes porque no aparece en la estructura. El modo en el que se lleva a cabo los imports prácticamente no varía respecto a la versión anterior de Angular. Y ahora creamos el componente dentro del cual vamos a incluir nuestro controller. Incluimos una serie de anotaciones que son comunes en la sintaxis de ECMAScript 6. Para empezar, la primera de ellas component, que es donde indicamos que ToDoApp es un componente y acepta un objeto. La propiedad selector indica que debe ser el selector HTML para este componente. Component service, que indica los servicios de los que nuestro componente depende. En este caso hay una sola dependencia, que es ToDoStore, del que hablábamos antes en los imports y que crearemos pronto.